festejando el signo de Leo, conmemorando la proximidad del natalicio de nuestro muy sublime hermano mayor, doctor José Manuel Estrada. Osar, trillar el sendero y no quedarse estancados. Maestro Carlos Michán, lo escuchamos. De nuevo, pues siempre me da gusto el podernos encontrar de una forma o de otra de nuevo y ver quiénes son aquellos en los que les toca o sea, la semilla, lo que escuchan, si les llega a tocar a nivel del alma, a nivel del corazón, para entrar en una nueva etapa en su vida o una renovación, porque pues como estamos festejando el signo de Leo, su palabra clave, como todos la saben, pues es el osar, el hacer, osar, tener el valor de dar los pasos necesarios. Y esto pues es una clave, es una ventana al mundo, es una ventana a la vida, al universo. Si meditamos en ella, pues nos puede marcarnos la pauta, abrirnos el entendimiento para dar los pasos necesarios si es que queremos desarrollar algún aspecto o desarrollar alguna actividad, o sea, manifestar alguna forma nuestra energía para desarrollar ciertos hábitos, ciertas eh, habilidades, en fin, la iniciativa, el paso a la acción es importante. No es lo mismo que hagamos las cosas porque se nos dicen a que las hagamos porque nos nace hacerlas. Y ahí es a donde entra el osar, un poco la iniciativa. Y obviamente combinada con su signo complementario, que es el signo opuesto de Acuario, que es el saber. O sea, osar saber y saber osar. O sea que la búsqueda del conocimiento, el verdadero conocimiento, no la acumulación únicamente de claves o de información, porque este es un aspecto muy interesante. Es como si nos pasáramos la vida comiendo, comiendo, pero sin digerir. O nos la pasáramos hablando de determinados puntos, conocimientos, pero nunca los digerimos y por lo tanto pues no hay asimilación de ellos. Entonces, nuestra vasija se llena de información y si no sabemos cómo vaciarla, se intoxica, nos intoxica. Y de ahí es a donde viene el desaprender, o sea, el saber elegir qué es lo que sí conviene y qué es lo que no conviene. Si todos tenemos cuidado con los alimentos que tomamos para cuidar nuestro cuerpo, y lo menciono esto porque hoy en día pues ya se ha difundido y se sigue difundiendo mucho sobre la importancia de la dieta, pero no es únicamente a nivel físico, sino que es la dieta del alma también la importante. ¿Qué es lo que permitimos que pase? ¿Qué es lo que permitimos que forme parte de nuestro sistema nutricional? Y por lo tanto eso habla también de la calidad y funcionamiento de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de acuerdo con la realización que logramos tener con todo ello. Entonces, el Leo, al ser un signo fijo, es un signo que ayuda a la estabilidad, pero una estabilidad no fija en el sentido de que, o sea, pasiva, sino dinámica. Cuando nos movemos tenemos que desequilibrarnos para entenderlo bien. Cuando nos movemos, por ejemplo, a nivel físico, tenemos que pasar de estar de pie sobre las dos piernas, apoyarnos en una para mover la otra y luego soltamos la que está apoyada para que se apoye la otra y movemos la otra. Y esto cuando cambiamos el ritmo, caminamos, cambiamos el ritmo, empezamos a trotar, cambiamos el ritmo y empezamos a correr y depende de nuestra condición física. Pero todo esto depende también de la energía con la que contamos, de las condiciones de nuestro cuerpo físico. Los jóvenes ni siquiera casi piensan
condicionamiento, o sea, se sienten superhombres todos porque tienen mucha energía, el cuerpo les responde muy rápidamente a todo, pero a medida que avanzamos en edad, pues ya la respuesta física no es tan intensa, no es tan completa como cuando el cuerpo era más joven. Pero si todo esto se ha traducido en mayor conciencia, con lo que a veces llamamos en mayor capacidad de captación de luz, de comprensión de los acontecimientos, entonces pues nos podemos orientar, podemos ayudar a los que vienen en el camino dependiendo de las etapas en las que se encuentran. En fin, Leo nos está invitando precisamente a actuar, pero no actuar a ciegas, sino actuar con aquello que realmente sentimos que nos nace hacerlo. Pero debemos de saber que, desde luego, si hay visión, debemos de saber medir las consecuencias y saber leer a través de los resultados que obtenemos, de lo que va sucediendo, qué tal calidad es nuestro trabajo y qué tal es la calidad de los frutos que estamos recibiendo o esperamos recibir. Y ahí es a donde podemos hacer las correcciones, las rectificaciones necesarias. En el año de 1972 salí con el hermano mayor hacia Sudamérica. En vuelo hicimos una escala de avión nada más en Lima y luego seguimos a Santiago en Chile. Ahí permanecimos 2 semanas, luego salimos a Ciudad Mendoza, en Argentina. De Ciudad Mendoza tomamos el tren y nos fuimos a Buenos Aires. De Buenos Aires visitamos Mar del Plata, todo esto con actividades culturales y conferencias, etcétera, que principalmente daba el hermano mayor. Pero pues les estoy hablando aquí y da la impresión de un viaje como turístico, pero lo interesante es lo que hay tras bambalinas. La intención en este viaje era yo quedarme en el Perú, porque era donde el hermano mayor me indicaba que pues ahí le serviría para ver a ver qué pudiera hacer. El Perú en ese tiempo era el bastión del Gurú Ferriz y desde ahí pues los que tocaban el tambor y los que decidían, hacían, etcétera, pues eran los del Gurú Ferriz, y los que simpatizaban, el poco grupo que simpatizaba, 4 o 5 elementos, pues no salían de pequeñas reuniones, etcétera, y más o menos conversaciones que tenían entre ellos. Total, la idea era que yo me quedara en el Perú. Cuando llegamos al Perú, después ya de regresar de Argentina, nos quedamos otras 2 semanas en Chile, por solicitud de la Hermandad de Chile. Al regresar al Perú, la situación estaba tan difícil por las condiciones que habían completamente en contra del hermano mayor, y les repito, era bastión del Gurú Ferriz. Entonces esto debe de quedar un poco para la historia, para que entiendan lo que es un trabajo, ahora sí yo le llamaría de osadía, pero este osar, esta iniciativa de trabajar, venía desde lo más profundo de mi ser, porque yo estaba en paz y en armonía conmigo mismo. No tenía, o sea, no me asustaba, no me amedrentaba nada. Todas las conferencias, en los 15 días que nos quedamos con el hermano mayor, todas las conferencias en Lima fueron canceladas. O sea, no lo dejaron hablar. Y nos habían levantado una demanda, le habían levantado una demanda al hermano mayor por hacer el uso de Gran Fraternidad Universal. Aquí lo que que entiendan lo que es un poco la situación que les estoy planteando, para que comprendan un poco lo que es en cierta forma el osar, lo que es el trabajo misional y lo que es el estado interno real para enfrentar los obstáculos que se presentan y poder de esta manera pues hacer el trabajo que a uno le nace. Y para esto, entre paréntesis,
Nunca el hermano mayor me dijo, vas a hacer esto, esto, esto y esto. No, era yo el que decidía. Y ni siquiera, o sea, ni siquiera yo le preguntaba al hermano mayor porque la respuesta de él sería, pues usted debe de saber lo que quiere hacer. O sea, él no me canalizaba en ningún momento. Entonces, ya tienen un poquito el panorama, les estoy platicando casi como una obra de teatro, nada más de una pequeña etapa, una corta etapa dentro del sendero. Porque aquí, cada día, cada parte es toda una enseñanza. Les recuerdo, pues, como estamos festejando también el próximo aniversario del natalicio de nuestro sublime hermano mayor, que pues él queda grabado en nuestros corazones, en espíritu, por todas las vivencias, por la conexión, por la comprensión de su misión, de su enseñanza, la cual encierra pues muchas ramas para poder ver como un diamante, muchas caras para poder entender bien al hermano mayor. Entonces les estoy platicando esto porque esto no lo van a leer en ningún lado, esto es directo de primera mano. Entonces hay varias anécdotas. La situación estaba tan difícil que la cita por la demanda teníamos que ir, o sea, lo habían citado a las oficinas de la Policía de Investigaciones del Perú, el PIP. No sé si todavía existe, George, con No, ese nombre. maestro, ya no ¿Eh? con ese nombre. ¿Ya no? Ya no, maestro. Bueno, ya les quedó tan mal que ahora se lo cambiaron. Total es que no dejamos ir al hermano mayor a esa cita que le habían hecho porque pues no era una cosa, o sea, lo que querían era ofenderle, etcétera. Y fui yo con otro hermano peruano para que hubiera alguien nacional. Y nos sentamos y está un hermano de los del Gurú Ferris, uno de primer grado, y se la pasa, o sea, el general está como dirigiendo la orquesta en el escritorio. Y eh, yo no hablaba todavía, el que hablaba era el hermano, el peruano. El hermano se llamaba Luis, no sé, no lo he visto hace muchos años. Y cada vez que hablaba el hermano, o sea, le daba más la palabra al hermano del gurú, al hermano que representaba a la línea de Ferris, y lo dejaba despotricar y decir no sé, de todo lo que se puedan imaginar contra el hermano mayor y contra el reverendo Carlota. Y desde luego, para que quede, o sea, no la bajaba, le hablaba como si, como una cualquiera, o sea, así le trataba. Entonces hubo un momento en que yo, observando cómo se estaba desarrollando la conversación, levanto la mano y el general me dice, sí, ¿y usted quién es? Le digo, yo soy el coordinador de la gira del doctor José Manuel Estrada. A ver, enséñame su pasaporte. Y empecé yo a tocar, le dije, caray, discúlpeme, no lo traje conmigo, pero, como dice, a extranjería, me dice, inmediatamente. Pero no pasó un segundo y dice, bueno, esperemos un momento, pero ya después de que acabemos va para allá. ¿Qué es lo que tiene usted que decir? Y agarro y todavía me acuerdo las palabras que le dije, mire, usted está sentado en la silla del poder, le dije. Y usted le deja hablar y decir, y usted quiere que haya armonía, que haya paz, pero al señor, al hermano le digo, porque el hermano nos hablaba del señor y el señor Estrada, o sea, no hablaba de hermano. Y a él le deja decir de todo y habla y habla y habla, pero y aquí al hermano Luis no le deja explicar, no le escucha. No, por favor, diga lo que tiene que hacer. Ah, bueno. Y entonces sigue la conversación. Estas situaciones no es lo mismo a lo mejor oírlas que vivirlas. Pero estábamos ahí con los hagan de cuenta, del FBI peruano. O sea, la situación no era nada sencilla.
y vuelve después de unos minutos de conversación. El hermanito este del Gurú Ferri sigue despotricando y diciendo, pero de todo lo que quería. Qué bueno que no habíamos llevado al hermano mayor, porque para eso era lo que quería. Y entonces se vuelve a repetir la cosa y vuelvo a levantar la mano. Y le y agarro y le digo al general, le digo, mire, le recuerdo que está usted en la silla del poder. O sea, yo estaba bien tranquilo, pero me estaba casi, o sea, si no me saca la pistola ahí o me manda para arrestar o sacarme del país o lo que sea. Esas eran las condiciones. Total, se acabó la reunión, se pasaron los 15 días y el hermano mayor iba a salir para Bolivia. Pero antes, desde luego, digo, se acabaron los 15 días, pero hubo una segunda cita en esos 15 días. Y obviamente no dejamos ir al hermano mayor de nuevo y fuimos otra vez el hermano y yo. Y resulta que cuando llegamos, así nos pasa frente a nosotros el mismo general y nos dicen que no se encuentra, que no hay cita. O sea, porque se había dado cuenta que no había venido el doctor José Manuel Estrada, que habíamos venido nosotros y con nosotros pues se iba a armar la trifulca, al menos yo iba con la pistola desenfundada. O sea, no me iba a quedar callado. En fin, llega el momento, ya pasan para cercano al viaje del hermano mayor para Bolivia, y imagínense ya la situación, no se pudieron dar conferencias, el citatorio, una demanda en contra por andar haciendo uso del nombre de Gran Fraternidad Universal. Y el hermano mayor me dice, si quiere, o sea, yo ya me iba a quedar en el Perú, pero me dice una primera vez, si quiere puede venir a Bolivia. O sea, como viendo que me iba a quedar yo ahí en medio de las asas ardientes, o sea, en medio de todo este fuego, como andaba la cosa, o sea, que estaba peligroso. Pero la verdad yo no sentía ningún peligro, yo me sentía bien tranquilo. Le dije, así le contesté al hermano mayor, no maestro, pienso que usted puede hacer un trabajo por allá y yo puedo hacer otro trabajo por aquí. Y así multiplicamos las fuerzas. Bueno, y de nuevo me vuelve a repetir por segunda vez, pero si quiere puede venir a Bolivia. Y le repito al hermano mayor, si me quedo, pues puedo empezar a ver qué podemos aquí hacer y trabajar. Pero, o sea, yo se lo decía con firmeza y me lo repitió todavía una tercera vez. Nunca me dijo, véngase, fíjense bien a escuchar las palabras del maestro. Nunca me dio la orden, ni tampoco me dijo, quédese. O sea, uno debe de estar seguro de lo que quiere hacer. Y esto nada más es para iniciar el Perú. Para no, si les hablo del simbolismo, para que vean cómo los símbolos le hablan a uno en el caminar de su sendero. Cuando llegamos a Lima, en el apartamento que nos recibió una hermana, la hermana Jacqueline Weyman, de origen israelí, con quien habíamos estado en Chile también, o la habíamos conocido ahí. Y luego nos recibió en Jerusalén, esta misma hermana, en 1982, 20 días antes de que pasara el hermano mayor en Jerusalén. Y atrás de la puerta en el apartamento, en la puerta de entrada, la hermana tenía un calendario. Ustedes se acuerdan que el hermano mayor nos hablaba, porque con todos compartía esto, de que muchos mensajes a él le llegaban a través a veces de los calendarios, a veces a través del periódico, y por ejemplo, cuando llegó el muy sublime maestre a Caracas, y él lo estaba esperando por casi 10 años, una comadre le había traído uno de los calendarios que les regalan ahí en los talleres de mecánica, con el barbero, en fin, y le trajo el calendario. Y en el calendario, ¿se acuerdan la foto que venía en el calendario? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Bueno. Creo que era la de Jesús. Era Jesús tocando la puerta. Sí.
Entonces el hermano mayor, al ver esta foto, les dice a su grupo que lo que tenía preparando para recibir al maestro, fíjense bien todos, oigan bien, porque la historia se repite, el grupo que tenía preparado para recibir al maestro. O sea, no lo recibe nada más así, sino que tiene un trabajo, tiene un fruto para presentar, elementos para trabajar. Y entonces les dice, de este año no pasa. O sea, ¿no pasa qué? La llegada del maestro. Y efectivamente le enseñan un periódico en donde se anuncia la llegada de un astrólogo, más o menos ahí ahí en enero 15 o 14 o el 17 de enero. Habría que ver la fecha en el periódico, es así, no me la quiero inventar, pero fue por ahí. Pero le llega el periódico en donde se anuncia la llegada de un astrólogo. El astrólogo, el doctor Sergio Noela Ferrier. Y entonces el hermano mayor decide ir con un grupo a visitarlo al hotel en que se encontraba. Bueno, no me voy a... Les recomiendo que pueden leer toda esta historia directamente escrita también por el hermano mayor y que compartió con muchísimos hermanos, con muchísima hermandad por todos lados, cuando tenían la oportunidad de escucharle. Entonces regresó a Lima. Atrás de la puerta, ya se acuerdan de lo que les platiqué, de lo que sucedió, cómo estuvieron esos 15 días, ¿verdad? Bueno, detrás de la puerta había un calendario y la foto del calendario era un león apuñaleado por la espalda, con las piernas delanteras amarradas y las piernas traseras también. Y un ratoncito pequeñito royendo las cuerdas, las reatas de las piernas delanteras. Todo el simbolismo que está encerrado. Esto, si se platica, dirían que es pura ciencia ficción. Se lo estoy platicando tal y como era. Tal como fue. Un símbolo. Y para continuar con los símbolos, el centro cultural, la casa sede que se inauguró en Lima, Perú, se inauguró el 28 de julio de 1972, festejando triple acontecimiento: la liberación del Perú, o sea, la fecha de independencia del Perú, el natalicio del hermano mayor y la inauguración de la Orden del Aquarius en Lima, o sea, de la apertura de la sede de la Gran Fraternidad Universal Línea Solar en su tiempo en Lima. A los 6 meses que salí de ahí de Lima, del Perú, se quedó el centro cultural trabajando con escuela de yamines, con restaurante vegetariano, con un terreno para ashram, con un centro de estudios, con la escuela preiniciática de Medjugorje y con un consejo administrativo. Y el centro de estudios lleno. La inauguración se hizo con 5 colaboradores y un asistente a la conferencia. Y el día que se hizo la inauguración nos trataron de venir a destruir el centro de yoga y el centro, la sede. O sea, con patadas y jalones de pelos, así. Así vinieron los de toda la plana mayor del Gurú Ferriz. Cuando les platico esto, nos dice, se justifican y dicen, es que recibíamos órdenes. No era. Sí, pero los jalones de pelo y las patadas a las piernas no faltaron para los hermanos y las hermanas. Al grado que estaba yo dando la conferencia y dirigiendo los trabajos de la inauguración y viendo que se oían los golpes en la puerta de entrada, que estaban tratando de frenar porque venían a querer destruir el centro. Entonces me empecé a remangar la camisa y le digo al hermano Lucho, a Luis, le digo, ahí voy, hermano Luis, ¿necesita apoyo? No, dice, siga, que nosotros podemos solos. Así me grita. Así, de esas. Y en la inauguración, el día anterior a la inauguración, me abrieron el programa de la televisión y el programa era el mismo en el que ellos hablaban, los del Gurú Ferriz.
ni tardo ni perezoso. Al día siguiente hablaron por teléfono amenazándome de que si me encontraban por la calle me querían cortar pelo y barba y agarrarme a golpes como sea. Tuve que salir siempre con escolta para comprar víveres, para comprar cualquier cosa, al menos durante 2 semanas. Porque si no, como extranjero, pues me botan del país y no puedo realizar mi misión. Fíjese bien, o sea, no era más por lo físico, sino para poder realizar la misión. En fin, así que así continuó mi misión en Sudamérica y así estuve hasta un mes más o menos antes del Cumbamela del 74, en el que se quedaron trabajando el Ecuador, Bolivia y Venezuela también. Chile y Argentina estaban trabajando a su nivel y de esta manera pues también hice un recorrido por Centroamérica para estimular e inspirar en mi viaje de regreso a México. Entonces, esto es así a grandes rasgos, con un poquito de detalles nada más en lo del Perú, pero les puedo platicar, son para escribir libros y libros para que alguien quiera colaborar con escribirlos de todas estas experiencias, porque son de día a día y se las estoy hablando pues son muy intensas, porque es muy concentrada la experiencia. Un año después, o sea, que permanecí en México y luego salí para España. Y vuelvo a la palabra del osar. Nuestro venerable maestro Domingo Díaz Porta estaba organizando un viaje a Europa, del cual yo pues me enteraba muy pocos detalles. Estaba ahí en México, después de haber regresado de Sudamérica, estaba ocupado con algunos trabajos, estaba también manejando un restaurante vegetariano, cubriendo y tratando de armonizar clases que tenían problemas con astrología, en fin, trabajos más o menos de rutina, no muy trascendentes. 5 días antes de aterrizar en Madrid, recibí una llamada telefónica. Para esto les digo, yo no sabía nada. Recibí una llamada telefónica por medio de mi primo Chaya, en la que me dice que el maestro Domingo Díaz Porta quería que fuera yo con ellos a Europa, iniciando España, y que no me preocupara, que me pagaran el billete y los gastos. Bueno, pagaron el billete, lo demás ya quedó en cuestionamiento. O sea, el billete era por 45 días. Y al decirme esto de que el maestro Domingo quería que fuera yo, como tenía algunas responsabilidades allí en México, le dije, mira, déjame hablar con el hermano mayor y a ver qué me dice. Que quiero hablar primero con él. Y sí, agarré, estaba yo en la casa sede, ahí en Insurgentes 226, y le hablé por teléfono al hermano mayor que no se encontraba en la Ciudad de México. Él se encontraba en Zimpizagua, en la hacienda donde él había hecho su retiro. Y hablé por teléfono, hablé con él, no me contestó él, me contestó el reverendo Carlota, y no sé si estaba ocupado el hermano mayor, y entonces pues por medio del reverendo Carlota en ese tiempo, le pedí que le preguntara al hermano mayor sobre la situación y a ver qué me decía. Como a los 15 minutos me regresó la llamada y me dijo, fíjense bien, no hubo más, todo esto fue en menos de media hora. Me dice, el maestro dice que sí, que puede ir, pero que deje todo en orden. No hubo más preguntas, y maestro, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? No hubo más preguntas. Para esto yo acababa de hacer un contrato de un apartamento nuevo que había alquilado y tenía que deshacerlo. Acababa de abrir todas las cajas de mi biblioteca que me había traído, que me las había dejado allí en Zimpizagua, que el hermano mayor me había permitido dejarlas ahí, y me las había traído a México y las tenía sobre el piso, abierta con todos los libros. Ni siquiera tenía todavía todos los muebles en el apartamento. Y total, arreglé para que, vamos a decir, distribuyendo tareas a una hermana que me ayudaba en el restaurante. Le pedí que viera la manera, por la emergencia, de deshacer el contrato,
que los libros los metiera en las cajas, los amarrara y se los mandara a mi primo Carlos, que ya le había pedido que me los guardara en alguna habitación de alguno de sus apartamentos, que por cierto con el tiempo, y se me perdió más de la mitad de la biblioteca, así y así. Total, ahorita déjeme acordarme, fue en septiembre de 1975 a las 7 de la mañana, estaba aterrizando junto con otras dos hermanas, con Graciela Parada y Margarita Chávez, en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Y así llegamos a Madrid. Y esa es otra historia. Pero no me va a llevar toda esta conferencia en esto. Sin embargo, ya le da nada más un vislumbre, pero en síntesis, tenía el billete para 45 días. Me quedé 10 años en España y en Europa. Y usted ya de eso, pues ya tienen un poco más de historia. Ahí se quedaron, pues todo, o sea, estaba todo organizado administrativa y iniciáticamente. No nada más España, Italia y todos los países, los grupos que participaban del trabajo que se estaba realizando. En fin, esto les da pues una pauta, nada más, vamos a decir, una historia relacionada con el OSAR de Leo. Para esto, pues yo tengo a Plutón en Leo, hace conjunción con el Sol del hermano mayor, o sea, muy cerca. Y esto pues indica desde luego pues también aspectos de alta iniciación y transmutación, y como se encuentra en la casa 6, pues es a través del servicio, que será el tema de Virgo. Un aporte, el hermano Hilario Tapia de Chile indica que el sublime hermano mayor vino a Chile en marzo de 1972, acompañado de la hermana Carlota, su hijo Joselito y usted, maestro. Bien, maestro. El hermano Nazario Arroyo pregunta, ¿cómo se actúa con conciencia? Desarrollando la conciencia, o sea, hay que estar atento, hay que conocerse a sí mismo. Entonces, el conocimiento no es estático y hay que tener valor. O sea, Leo habla también de valor. El valor va acompañado del amor a la verdad. La verdad, o sea, la realidad. Entonces, hablando de estos temas, de la realidad, del amor, de la verdad, ¿qué es el amor? ¿Qué es la verdad y la realidad? Entonces, pues es un complejo de percepción en el que pues el ego se ve muy involucrado, y si no sabemos distinguir entre lo que son nuestro ego, que es la suma en cierta forma de todos de nuestras inclinaciones, de nuestros instintos, de nuestros conceptos, nuestros conceptos limitados, y no hay una conexión verdadera con las esferas más altas, más elevadas, en el universo, en el cosmos. Entonces, lo que logramos captar, pues hay muchas sombras, o no está claro, y la experiencia es la que nos ayuda a que se aclare. Pero debemos de tener amor por la verdad, practicar la humildad. La humildad vamos a decir analogías que son la flexibilidad, saber perdonar, saber respetar. No quiere decir echarle alabanza a los demás. Saber respetar, a veces el respeto se hace callando, a veces el respeto se hace hablando claro. Y esto entra dentro de un término dentro de un aspecto que es lo que es la confrontación. O sea, la confrontación, o sea, enfrentarse a las situaciones para resolverlas si es posible, y si no, dejarlas correr porque no es su tiempo, o no están preparados para ello, y hay que esperar mejores tiempos. Entonces, si hay algún problema específico, concreto, se puede dar alguna orientación que más concreta, más objetiva, pero en la medida en que también logren entender lo que a veces no se dice, porque no se puede hablar tan directo. Desde el momento que se trata de explicar algo,
se limita mucho lo que es el verdadero panorama, la verdadera escena de las condiciones que están en juego. O sea, la conciencia hay que trabajarla y el camino del desarrollo de la conciencia es abrupto. En cada grado, cada etapa de avance, debemos de estudiar nuestros fallos, o mejor dicho, nuestras debilidades. Debilidades, por ejemplo, en lo que comunicamos, si es claro, no es claro, si ayuda o no ayuda. Y hay que tomar en cuenta que no es únicamente el que habla, sino que también el que escucha o los que escuchan. O sea, todos juegan parte del experimento. No es uno solo. Si nos la pasamos echándole la culpa, o sea, adoptamos la actitud de víctima, pues en realidad estamos actuando muy irresponsables porque no aceptamos la responsabilidad de que lo que está sucediendo en nuestro derredor, en parte, pues estamos inmersos en eso y debemos de ver a ver cómo poder salir adelante de ese, de no atascarse, de no enredarse con ello. Estas situaciones se presentan en todos los campos de la actividad humana. Sí, el hermano Nazario, sí le aclara, muchas veces hacen preguntas y quisieran respuestas muy directas. A veces quisiéramos que se nos pongan de nuestra parte, que nos apoyen. Y no se trata de dar apoyo o no, sino que se trata de entender y ocupar el puesto que responsablemente le corresponde a uno. Les voy a platicar una anécdota, esto le va también al hermano Pardo, al hermano Nazario y a todos. El hermano mayor venía a Europa principalmente, o sea, lo recibíamos principalmente en España y de ahí hacíamos las giras a donde fuera. O sea, no faltó un año que no viniera desde que vino la primera vez, que fue, él vino en el 77 vino. En el 77. Se me armaban gratuitamente problemas con otro cojerarca, para no mencionar nombres, en los que, pues, cada vez que llegaba el hermano mayor, habían hermanos que se quejaban o habían y este cojerarca también, pues, se quejaba, en fin, y en los momentos en que se daban honorificaciones, por ejemplo, yo no aceptaba porque no cumplía con las condiciones el hijo de este hermano, de este cojerarca. Y él insistía como cojerarca de que su hijo estaba preparado para recibir la honorificación. Pero el hermano mayor me preguntaba y yo le daba le daba mi opinión, no le dije no la dé. Le dije, estas son la situación, estos son los requisitos que en la actualidad están vigentes en la escuela, pero usted como rector y guía tiene la última palabra. Lo que usted decida, yo lo respeto. Y el hermano mayor, pues, se encontraba desde luego también entre la espada y la pared, porque si dice una cosa, da la impresión de que se pone de parte de uno, si dice otra, se pone de parte del otro. Al final, ya con las condiciones que se habían presentado, las tensiones que se habían presentado, el hermano mayor decidió, dice, bueno, que le den el grado. No el grado, era una honorificación. Era en ese tiempo de genial. Y se la dimos. Y dije yo, pero es bajo su responsabilidad, ya no es mi responsabilidad, yo ya le puse las cartas sobre la mesa. Y efectivamente, dejó de asistir, no cumplió con la escuela, acabó saliéndose, etcétera. Son situaciones que venían así. Pero el hermano mayor aquí el punto es que contaba conmigo y yo contaba con él, yo le respetaba eso. Y prestaba atención al por qué el hermano mayor en las condiciones y en las situaciones que se presentaban tomaba ciertas decisiones. Así también cuando al hermano mayor le hacían ciertas preguntas, muchas veces le repetían las mismas preguntas, pero las respuestas no siempre eran las mismas. A cada uno les daba la respuesta de acuerdo como lo consideraba en ese momento.
Eso es muy interesante. En una ocasión, esto ya se los platiqué la vez pasada, fíjense qué memoria, ¿eh? Y no lo sé. En la vez pasada les platiqué que les hablaba de que el hermano mayor ahí en España, antes de una conferencia, me dice, bueno, ¿y que usted no se cansa de oír siempre las mismas conferencias? Dice, no se aburre de oírlas. Le digo, no, maestro, cada vez que lo escucho le encuentro algo nuevo. Dice, bueno, ya que, porque pues no me las, o sea, siempre le prestaba atención, pero no era una acumulación de información, sino era captar más el estado, captar el espíritu de lo que trata de transmitir. Y esto pues sirve de clave, desde luego, para todos aquellos que están escuchando un poco, si les sirve de algo este tipo de modelo. Les mencionaba anteriormente también que cómo se quedó, por ejemplo, el Perú. Y les dije, se quedó administrativa e iniciáticamente organizado. Europa estaba administrativa e iniciáticamente organizada, no nada más iniciáticamente, sino administrativamente también. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque el hermano mayor insistía mucho en el equilibrio entre la iniciación y la administración, en el que la administración no se imponía, sino sabía escuchar y sabía aplicar adecuadamente las orientaciones de la iniciación. No manda más. Y tampoco controlar a ninguno de los que se afiliaban al movimiento para irse a respetar a su independencia. O sea, en este sentido es muy, muy interesante porque esto es un legado que en vida el hermano mayor lo practicó y fue bajo ese modelo que todos se sintieron cobijados, que todos se sintieron como que estaban en un ambiente donde podían expresarse, donde podían estudiar, donde podían trabajar cada uno de acuerdo con su capacidad y respetando sus relaciones, en fin. Se daban cuenta que cuando alguien recibía un reconocimiento es que era indiscutible el trabajo que traía. Por eso no creaba tanta polémica. Sin embargo, cuando el hermano mayor reconoció a 22 segundos grados, 22 GACPAs, sí hubo polémica. Y esa vino de parte de quien se consideraba que era el único macho GACPA, porque era el único que era GACPA en ese tiempo, diciendo que se había degradado la iniciación. Y el hermano mayor, si van a su enseñanza viviente, se pueden dar cuenta, pueden leer más o menos por esas fechas, fue en 1977, que escribe al respecto, para que, dando la orientación, y se darán cuenta que la orientación pues es bastante equilibrada, pero obviamente para el buen entendedor pocas palabras, o sea, no menciona nombres directamente para evitar los conflictos y dimes y diretes. En fin, algunas anécdotas más para que se tomen en cuenta y no en forma teórica, sino para aquellos que están trabajando, aquellos que quieren realizar algo, hasta el mínimo negocio, tienen que estar organizados para responder a las necesidades del negocio, sea negocio por dinero o sea negocio, o sea trabajo dentro de la sociedad, en organizar actividades de índole cultural, educativa, social. O sea, debe de estar organizado, porque opinar, sugerir, pues todo el mundo tiene muy buenas ideas, pero están esperando a ver quién se las realiza y luego venir a comerse el pastelito hecho. Quítate de aquí que llego yo. Y Adam Sierra de Austria pregunta, díganos, maestro, por favor, 3 de sus mejores experiencias hasta ahora en su vida. Miren, no puedo compartir lo que les he compartido son experiencias muy enriquecedoras, pero pues tengo
Es que me quieren hacer hablar mucho de mi vida, digo. ¿Qué quieren que les presuma? Yo me titulé de taquimecanógrafo, de ingeniero mecánico electricista, estudié aeronáutica también y la practiqué, monté taller mecánico, he montado restaurante vegetariano, lo he manejado, he montado un restaurante vegetariano moderno al estilo Vips o al estilo Sanborns, vendiendo hot dogs vegetarianos, hamburguesas, etcétera, para promover. También me he dedicado a experimentar en su tiempo para ver si podemos sacar los hot dogs vegetarianos, las hamburguesas vegetarianas. En España se desarrollaron algunos negocios en Zaragoza, otros hermanos que organizaron y pues se estimularon de esa manera para seguir adelante. En fin, hay muchas, para mí todas mis experiencias han sido siempre muy enriquecedoras, muy intensas, ¿no? Porque así me he sentido, lo he hecho siempre de corazón y con desapego. O sea, el desapego no quiere decir irresponsable. Así que lo importante es para que ustedes, pues desde luego que les sirva también, si les sirve, les estimula, les inspira, pues para hacer, para aportar a la sociedad, porque aquí entro a otro punto muy importante, muy interesante. En la iniciación hay dos aspectos que deben de mantenerse en armonía y en equilibrio. Uno es la autorrealización, o sea que es uno de los objetivos, la autorrealización y la liberación. Bien, ahora, otro de los aspectos que enriquecen y que también hay un cierto deber moral, y es a través de nuestras relaciones con el mundo, nuestra comunicación con el mundo. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros podemos aportar? O sea, poner nuestro granito de arena en la historia de la evolución. Y así cada uno encuentra mejor la función y su misión para realizarla con la mayor excelencia posible, con limpieza, por amor a la verdad, o sea, en conciencia con todo ese trabajo. Entonces, vamos a ver si me explico más. Aquí tengo unas pequeñas notas. Generalmente pedimos mucha, o sea, luz y la confundimos con el conocimiento o con la información. Y la luz, más que nada, es la conciencia de compartir, la capacidad de compartir. Y cada uno de nosotros somos como recipientes de esa luz. O sea, ¿qué capacidad tenemos de recibir y transformar esa luz? Veamos si esto es verdad o no. El Sol en este caso, que es nuestra estrella más cercana, sabemos que de ahí proviene todo lo que hay aquí en la Tierra. O sea, toda esa energía que llega a la Tierra del Sol es transformada aquí en la Tierra de acuerdo con la especie, de acuerdo con el género de todo el que la recibe. Entonces, el árbol que en su semilla, en su genética, está diseñado por la naturaleza para dar manzanas, al recibir la luz, ¿qué fruto da? Manzanas. Y así podemos seguir con las peras, los melocotones, las sandías. Hay una variedad increíble. Entonces nosotros, como seres humanos, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cómo podemos aprender a convivir en paz y en armonía y al mismo tiempo crecer? Y ahí es a donde entran nuestras relaciones. ¿Cómo podemos darle de comer al que no tiene hambre? ¿Cómo podemos darle de beber al que no tiene sed? Y un poquito de lo que compartimos y se hartan o se indigestan o vemos que les da dolor de cabeza,
o que se vomita, o sea, que se repiten lo que escuchan, pero no lo trabajan, no lo realizan. Ahí está donde también la responsabilidad del caminante debe de ejercitarse. Ahí es el osar. Osar querer, osar callar. Callar para osar. Callar para saber. Callar para querer. En fin, pueden usar todas estas combinaciones, pero nada más para repetirlas. Yo las estoy aquí pues mencionando un poco para estimular un poco, si quieren, tocando la fibra para ver por dónde en alguno le toca y trabaja. Hagan de cuenta como que a los jóvenes una chica les guiña el ojo y se les revuelve todo el kundalini. Les repito, vayan a una escuela de preparatoria, de secundaria, o sea, a un bachillerato y verán ustedes inmediatamente esas energías en acción. Hagan el experimento. Díganle a una chica que le haga ojitos o que haga algún movimiento algo así medio coqueto y verán cómo se revuela el salón. ¿Por qué? Por sintonía, porque están, pero si bien despiertos, las antenas las tienen todas de pie. ¿Será posible un salto en la conciencia global humana por el trabajo de unos pocos para dentro de los próximos 50 años? Sí, pero no todo ocurre, no es a nivel masivo. O sea, hacer cambios, tienen que ser cambios primero en pequeños grupos y luego se va extendiendo, no puede ser desordenadamente. O sea, hay que respetar las reglas del país, de la localidad donde se vive y tratar de ser parte de la solución y no parte del problema. Quieren cambiar el mundo, pero no cambian individualmente. Hay que empezar, el buen juez por su casa empieza. Así de sencillo. No quiere decir que se encuentren pasivos, pero si tienen algo que verdaderamente compartir, o sea, compartir empieza por sembrar. Y cuando siembra, espera frutos. Y toda semilla tiene su tiempo de germinación, de crecimiento y de dar fruto. No todos los tiempos son iguales. Entonces, cuando cada uno hace un trabajo determinado en la sociedad, mejor dicho, es en su círculo de relaciones, tiene que observar ciertos resultados. O sea, no va a cambiar el mundo cuando en su entorno todavía no tiene armonía ni paz, ni hay interés por estudiar o por cambiar. Tiene que buscar elementos que afinen para poder hacer un determinado trabajo, si es que quiere hacerlo. Vamos, es como en los negocios. O sea, o busca socios o busca elementos que quieran crecer. A ver, ahí les va otra. Este es un cohete. ¿Quieren hacer maestros o quieren hacer seguidores? Si quieren hacer seguidores, conviértanse en pastores. Así tendrán sus ovejas. ¿Quieren hacerse maestros? Eduquen adecuadamente a aquellos que se les acercan y que están en su círculo. Entonces, llegará un momento o tendrán discípulos en diferentes grados de evolución, en diferentes grados de desarrollo de la conciencia. Y en cada nivel hay un reto determinado para poder desarrollar facultades o para poderse sintonizar con otras esferas más elevadas de la manifestación cósmica. ¿Sí me entienden? Hay muchos esquemas a los cuales hay que trabajar. Primero, ahora, en todo este proceso, hay que ayudar por ejemplo, a la gente. Hay muchas puertas de entrada. Hay que ayudarles a que mejoren su nivel de salud. ¿Tienen ustedes capacidad para orientar, para ayudar a que mejoren su salud a aquellos que se les acercan? Hay muchas maneras, hay muchos niveles de trabajo. La dieta, el ejercicio inteligente, el estudio, el servicio, o sea, el trabajo, en fin.
depende del interés que se despierte en cada persona. Por ejemplo, hay quienes les gusta estudiar astrología, hay quienes les gusta estudiar la tradición, la cábala, pero hay dos tradiciones que son paralelas, que es la tradición hebraica y la tradición sánscrita. Una con la cábala y la otra con el yoga. Ahora, como en todo, pues hay que buscar las fuentes más adecuadas para poderlas comprender, para poderlas estudiar, sin complicarse con demasiada información, sino verdaderamente penetrando el espíritu de esa enseñanza. Entonces, de acuerdo como la gente que se les acerca, ven ustedes el interés, les van orientando. Pero si les quieren transmitir todo el conocimiento del universo, pues no alcanza, se les revientan las vasijas. Es como quererle meter agua y agua a un recipiente que le cabe nada más un galón. Tiene que estar usando el agua. O la comida la tiene que digerir, la tiene que asimilar. Le siguen dando sin digesta. Claro, a veces se encuentran con barriles sin fondo. O sea, tienen muchos huecos. Y por ahí se descarga. En fin. Bien, les voy a poner un ejemplo que me gustó de muy interesante que me puso a pensar un poco. Imagínense esta historia. Vamos a decir que vamos a organizar un partido de fútbol, ¿sí? Y tenemos al equipo aquí veo que vamos a organizar un campeonato. El equipo de Perú, el equipo de España, el equipo de México, de España, el de España, para que no se peleen ni catalanes, ni castellanos, ni murcianos, etc. Entonces, lo vamos a hacer en territorio neutral. Vamos a ir a Suiza, suponiendo que está neutral. Y llegan, tenemos a los referees para que vayan a jugar, todos los jugadores tienen su uniforme, han podido llegar, se forman los equipos, y le dice, bueno, jueguen, pero no hay reglas. O sea, el juego se va a llevar sin reglas. ¿Qué creen que pase? Todo es posible, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos entender con este ejemplo, porque lo podemos extender a otras cosas. La vida tiene reglas. Cuando estudiamos esas reglas, estudiamos las leyes bajo las cuales funciona la vida. Y al estudiar esas leyes, estudiamos cómo Dios maneja el universo. El estudio de las leyes de la vida. El estudio de las leyes del universo. Aprender a manejar esas leyes. El mismo átomo, por ejemplo. Un átomo está compuesto, el átomo más elemental, está compuesto de un protón y de un electrón. ¿Quién ocupa el centro? El protón. ¿Y quién gira alrededor? El electrón. ¿Y qué pasa si les pueden invertir el proceso? No. Bueno, y se complica la estructura de la materia a medida que aumenta el número de protones y aumenta el número de electrones, y entonces tenemos también un tercer elemento, que es cuando se equilibra un protón y un electrón, y se llama el neutrón. En fin, sea lo que sea, siempre los electrones que tienen carga negativa giran alrededor del núcleo. Entonces, el electrón es como una vasija que recibe la energía del centro y de acuerdo con su capacidad se mueve alrededor girando en el centro. Para nosotros, cuando vemos cualquier objeto concreto sólido, parece que es estático, pero gracias a penetrar en el misterio de la materia, sabemos que todo está en movimiento. Por eso, en esa forma ha surgido la física cuántica. ¿Por qué? O sea, ¿en qué forma ha surgido? Porque no podemos observar al electrón, se está moviendo constantemente. Entonces, los electrones, cuando dejan de servir a un
átomo y se mueven hacia otro, entonces genera una energía. O sea, hay un intercambio de energías. Y la cosa ahí así pues se complica. Pero todo se reduce a algo que emite energía y algo que la recibe. Es lo masculino y lo femenino. O sea, no estamos hablando del género. O sea, nada más el hombre y la mujer. Estamos hablando de como arquetipo universal. Lo masculino es lo que da, lo femenino lo que recibe. Entonces, el discípulo, en cierta forma, empieza a activar su cualidad femenina. En ese sentido, nos damos cuenta que cuando se empieza a hablar de estos temas, generalmente se acercan mucho las mujeres. O sea, como que afinan muy rápidamente. Pero entonces necesitan desarrollar su cualidad masculina, que es la de compartir. Entonces, ¿cómo puede la mujer compartir y cómo puede el hombre compartir? Son dos mecanismos diferentes de su trabajo, pero que serían motivo para comprender mejor el trabajo que hay que hacer cuando se recibe una semilla que cae en tierra fértil. La semilla tiene que morir para germinar y para crecer y dar fruto. Pero si no encuentra el terreno adecuado, esa semilla no da fruto. Y así podemos seguir echando semillas, pero no se dan frutos. O sea, hay diferentes tipos de frutos, frutos que se puede uno alimentar con ellos. Entonces así tenemos que alimentar también el espíritu. Pero alimentar el espíritu no es nada más con palabras. O sea, el alimento del alma es la luz. Y si la luz es conciencia, entonces el alma se alimenta de la conciencia, del crecimiento de la conciencia. La evolución del alma es la evolución de la conciencia. Y la podemos ver, la podemos estudiar en todo lo que los rodea, en toda la naturaleza. Bien, maestro. Luis Alfonso Zavala pregunta, maestro, ¿ese amor a la verdad tiene que ver con el Panchavé? Pancheve, sí. Esa es en la tradición. Es la búsqueda con sinceridad de la verdad. Es el Pancheve de la tradición maya. Entonces, ¿será bueno arriesgarse a actuar en diferentes áreas para encontrar la autorrealización? Sí, si le nace, puede hacer el experimento, siempre con atención, con prudencia. No, o sea, la prudencia no deja de no quiere decir que no tiene miedo, sino que está alerta a las consecuencias, a los efectos de lo que van haciendo. Claro que sí, ¿por qué no? Ese es el OSPAR. Y no necesita pasar mucho tiempo para darse cuenta de las posibilidades que da cada intento, cada área de trabajo. Es que el hermano mayor pues tenía un problema con el corazón y en Jerusalén pues le volvió a dar. En Murcia había tenido también otro problema y en Jerusalén pues le sucedió. O sea, pasó. Y es que nos habían recibido, habíamos tenido una cena, nunca le faltan las pruebas al, al iniciado. Entonces había una entrevista con un periodista que se hizo en casa de la hermana Jacqueline, donde nos habían recibido. Este periodista era de origen uruguayo, estaba allí en Israel, o sea, y por lo tanto pues hablaba español. Y, y el hermano mayor, pues con las preguntas que le hacía, parecía que estaba muy abierto el periodista. Y le empezó a dar y hablarle de Dios, hablarle de la misión del hombre y agarró este periodista y tomó todo por al revés y empezó a despotricar y le empezó a callar. No, no, ya no hable más. O sea, se puso la situación un poco tensa.
O sea, empezó a contraatacar, a usar la enseñanza, lo que estaba platicándole el hermano mayor, como perlas como piedras que volvía otra vez a echar. Entonces yo creo que en cierta forma el hermano mayor, dentro de su control, pues sintió un poco el efecto ya en el corazón y se tuvo que retirar un poco para recuperarse, tomarse unas pastillas que usaba. Yo tuve que sustituir sus conferencias ahí en Israel y este periodista se dedicó a mandar papeles, cartulinas, indicando que no asistieran a las conferencias, que se creía Dios, que, o sea, como que en la tradición judaica, como que es casi una blasfemia, aunque nunca dijo el maestro, o sea, una mala interpretación de la enseñanza de lo que le platicaba el hermano mayor. Entonces, total, ya regresamos de ahí de Jerusalén. En general la pasamos más o menos bien, pero ya regresamos a España y nos despedimos ahí en Madrid. Y pues una gran despedida de toda la hermandad de España. Y ya a los 20 días que nos hablaron, hablándonos del paso del hermano mayor. Sí, sí he visitado Colombia, he estado en Ipiales, estuve en Cali, en Bogotá, en Cúcuta, y de ahí ya pasé para Venezuela. Y luego regresé ya de Venezuela, volé de nuevo a Ecuador, a Quito, y de Quito salí para Bolivia, estuve ahí 6 meses y luego me moví ya dejando todo trabajando también. Bolivia se inauguró el 28 de julio de 1973. Se inauguró la casa sede en La Paz, Bolivia. Y luego en Venezuela, también esa es otra historia muy interesante, que se inauguró la casa sede ya, y invitamos al hermano mayor a venir a Venezuela, Caracas, Venezuela, en 1974. Se inauguró la casa sede, se firmó el contrato el 18 de enero a las 12 del día de 1974 en Venezuela. Y en el 22 de marzo, se había organizado para el 21 de marzo, pero por alguna razón el hermano mayor no pudo viajar y se retrasó un día y viajó el 22 de marzo, porque pudimos invitar al hermano mayor con su esposa y su hijo para que viniera a inaugurar la tierra donde nació, como rompiendo todo el bloque, porque nadie es profeta en su tierra. En Ecuador, esto que les sirva como historia, las cosas iban un poco lentas, entonces en la manera de trabajo, pues ya habían pasado 3 meses que estaba ahí en Quito y se tardaban en responder para poder tomar un local, para poder trabajar y levantar un verdadero centro cultural, un centro cultural que repercutiera en la sociedad. Entonces se acercaba la Navidad en 1972, era la Navidad de 1972, ya habían pasado como 8 meses y me dieron muchísimas ganas, digo, como estaban las cosas, me nació, esto es muy interesante, de ir a pasar la Navidad con el hermano mayor en Caracas. Entonces les dejé una tarea en Quito, o sea, todo esto estaba sincronizado. La tarea eran como 3 casas que eran posibles para rentarse, para poder levantar un centro cultural en forma. O sea, pasaba el tiempo y no se decidía hacer a las cosas. Entonces salí de Quito y salí por tierra, atravesé Colombia, me recibieron en ese tiempo el hermano, ¿cómo se llama? El gurú que falleció. Telésforo y su esposa me recibieron en Bogotá, en Cali estuve, no recuerdo, con alguno de los hermanos, con alguno de los del grupo de los hermanos, y en Cúcuta.
Y llegué a Venezuela, a Caracas, Venezuela, por tierra, desde Cúcuta. Tomé un taxi, me tardé como 10 horas creo en llegar a Caracas. Y lo primero que hice fue dirigirme a donde estaba el hermano mayor y él estaba estaba por meterse a un taxi que lo iba a llevar para ver a un familiar o a su hermano. Y cuando nos encontramos, o sea, cuando yo llego, pues el hermano mayor pues hace la exclamación, vaya, qué felicidad, dice, o sea, a su manera, porque teníamos tiempo que no nos encontrábamos. Y estaba el reverendo Carlota, en ese tiempo la hermana Carlota estaba ahí, y y el hermano mayor pues estaba muy contento, el reverendo Carlota también. Y el reverendo Carlota, pues como mujer, pues no se pudo aguantar. Y me dice, ¿a que no sabe, hermano Carlos? Me dice. Le digo, no, no sé. Yo vine, quería pasar la Navidad con el hermano. Ha sido usted exaltado al primer grado de iniciación. Fíjese bien lo que era el primer grado en ese tiempo. Y yo no sabía nada. Y en eso el hermano mayor me dice, yo le escribí una carta que no la ha recibido. Le dije, no, maestro. Y contó usted, hasta ahora no he recibido esa carta que me dijo el hermano mayor. Claro, la recibí en otro nivel, que se reflejó en ese viaje. Y el 24 de septiembre, el 24 de diciembre en la noche, después de haber visitado el 23 el templo de Guamita Minerva con el Satarjat Víctor Mejías, el ashram de Limón con el Satarjat Alfonso Gil Colmenares, que es otra plática, esa es otra experiencia. Me acompañó Jaime Sánchez en ese tiempo que estaba él por ahí en Venezuela. Presente. Para que vea que sí me acuerdo, para que vea como si fuera ayer. Y en la visita con el maestro Víctor Mejías, pues sucedió una anécdota. El hermano Jaime Sánchez le saluda y le dice Pax, y el maestro Mejías revienta y dice, ¿Pax de qué? Y le tira como una patada, pero se le salió la chancla y salió volando no sé hasta dónde la chancla. Dice, ¿Pax de qué? ¿Qué es eso? Y resulta que el hermano Jaime Sánchez les había mandado una carta con el título dirigido Honorable Jerarquía Lunar. lo hizo tronar. Y lo agarró ahí, lo agarró, le puso su sacudida de regaño y yo ahí plantado, ahí esperando. Y esa fue mi experiencia con el Gurú Mejías. Luego, al día siguiente, el 24, fuimos al ashram de Limón y todo el día nos la pasamos esperando a que saliera el maestro Gil Colmenares, el Satarjat Gil Colmenares. Fue hasta en la noche, casi como 6, 7 de la noche. En la mañana había ocurrido el terremoto que desapareció Managua, Nicaragua, porque yo ya no conocí la Managua, la antigua. Ya conocí, o sea, cuando visité Nicaragua, ya Managua había desaparecido porque había desaparecido ese 24 de diciembre de 1972. Total que a las 6, 7 de la noche, pues estaban dando ahí un centro de estudios, había un hermano que había empezado a platicar que el rimbombante título de arqueometría, y ahí estaba, y entonces ya bajó el maestro Gil Colmenares y propuso, porque empezó a tomar la palabra, de que la mitad de las actividades se paraban en honor al terremoto de Nicaragua y la otra mitad, pues por ser la Navidad, pues las iban a hacer, o sea, mitad. Total es que ya se estaba haciendo tarde y teníamos que regresar de Maracay a Caracas, porque para estar en la ceremonia con el hermano mayor había que bañarse y ponerse listo, y ahí fue donde ya recibí mi reconocimiento del primer grado allá en Caracas, en 1972, de manos del hermano mayor, y que yo no sabía que lo iba a recibir. El emblema, o sea, la cruz en ese tiempo, venía en viaje aéreo, lo traía la hermana Cristina San Pedro.
Piensa hasta los nombres. Entonces, una anécdota adicional de ese detalle. Luego también, más adelante, ya en 1976, o sea, de 1972, 1976, me anunció por escrito el hermano mayor mi exaltación a la segunda dignidad, al segundo grado, pero me pidió que no lo dijera a nadie, que lo guardara. Y seguí trabajando normal, hasta que ya en México, pues, durante la celebración de la tercera conferencia mundial, después de la celebración, en cámara, se reconocieron a los 22 nuevos GACPAs en las que el hermano mayor, pues, mencionó que depositaba su confianza. En fin, así hay anécdotas y estudios, comentarios en relación a este tema, que tanto parece que hay mucho interés por eso. Pero pues si investigan un poco, claro, me lo están preguntando, pues está muy bien por un lado, porque pues todo esto lo que yo les estoy hablando no está escrito. Tienen que sacar deducciones por los correos. Entonces empiezan a atar cabos del proceso que se ha llevado. Y en 1980, en sesión de cámara, anunció mi exaltación al tercer grado. En 1980, y lo recibí. Y en ese tiempo, pues estábamos, en ese tiempo el Hello Marcelli ya es servido con el mismo grado. Claro, el Hello Marcelli pues era más antiguo dentro de la fraternidad. Ahí que conste, en 1972 salí para Sudamérica, les dije, ¿no? Con el hermano mayor. En 1971, el venerable maestro Domingo Díaz Porta recibió su reconocimiento como gurú de manos del hermano mayor en México. Entonces, mientras nosotros salimos a Sudamérica, yo estuve trabajando en Sudamérica, el hermano mayor estaba en cierta forma tranquilo porque se quedaba el gurú Domingo Díaz Porta en México y atendiendo a la hermandad. Entonces estaba trabajando el continente completo. Se estaba desarrollando Sudamérica y pues todo ese tiempo pues eran anuncios de muchos éxitos por todos lados. Estados Unidos con el reverendo Anita Montero, también teniendo éxito. Y luego pues ya en 1980 fue que se hizo la conferencia mundial por la unidad del hombre en Chicago, con Telésforo o fue el reverendo, fue Telésforo el que era el presidente para eso, que lo habían comunicado. Una aclaración, creo que el presidente de la conferencia aquí en Chicago fue Anita y Toby, y el reverendo Teléfono fue el de Brasil. Tienes razón, sí, así fue. Ya, porque la de Brasil fue en el 82 y ya fuimos, fue casi poco después del deceso del hermano mayor físico. O sea, yo fui a Brasil desde México y ahí ya me alcanzó mi esposa y mis hijos a Brasil, donde estuvimos ahí, estaban reunidos toda la hermandad, que en general respondieron bien y pues estuvo interesante. ¿Alguna anécdota con el maestro Telésforo? Ellos hacían tamales ahí en Bogotá, los hacían muy ricos y me recibieron muy bien, muy hospitalarios. Y luego, pues, desde luego se lanzó, tuvo la osadía y salió para México y estuvo trabajando en México. O sea, en ese sentido, pues fue bastante valiente, se movió con su esposa y eso pues le valió también su reconocimiento del cuarto grado y lamentablemente pues le afectó, me parece que fue con la tiroides, problemas con la garganta. Entonces
Pero un gran cojerarca, trabajador y fiel al hermano mayor, igual. O sea, siempre trabajaron hasta su nivel. Muy bien, digo, pues no, a llegar a gurú no es fácil. Pregúntenselo a los que están hoy exaltados, las que han pasado y las que les vienen, pues se tienen que preparar. Los veo que están escuchando, pues deben ya de empezar a dejar preparado todo para cualquier momento les puede llegar el momento de que ya empiecen a actuar como tal. Acuérdense siempre, con humildad. No quiere decir con debilidad, muy diferente. Y pues a todos, pues su gran esfuerzo y su osadía, pues a cuando menos haber salido de sus países, haber salido de su tierra, y ahora pues la tierra lo mismo les vuelve a pedir que se muevan y empieza para entrar en el voto del nazariato. El voto del nazariato, pues ya las reglas, no cortarse el pelo, entendido en su parte también espiritual, no manejar el dinero ni el sexo, o sea, relaciones, porque toda esa energía debe de ser empleada, o sea, ahí es a donde empieza el estudio para los que se encuentran en esa etapa. Entonces el osar de Leo, el que no es capaz de dejar padre, madre, hijos y aún su propia vida por seguirme, no es mi discípulo, decía el Cristo. Motivo de estudio, obviamente, y no de... O sea, es algo que nace del corazón, porque eso es lo que le da la fortaleza y la protección para salir adelante. Y recuerden, el grado es un reconocimiento, no es que se le da la fuerza, es un reconocimiento a algo que ya se ha alcanzado. Y todos estos dentro de la escala, o sea, todos los grados en general que se van reconociendo, son en la escala somática. Y las otras escalas, pues son su parte de misterio, porque ya son en otros niveles. No son cuestiones externas. Sí. Oye, maestro, hablando de gripa, yo ando con una gripa tremenda. Vine de aquí de Vallarta con una gripa tremenda. A veces, ojalá, cuídese. No, yo Se le creo que oye ya he muy, atrapado coronavirus 2 o 3 veces, maestro, con todos los viajes que he hecho. se le oye muy congestionado. Sí, un poquito, sí, me ha dado mucha mucosidad, maestro, pero bien, bien, con mucha energía. Váyase con uno que haga jugos y que le haga un jugo de zanahoria, que le ponga media cebolla y 3 Ajá. rábanos. Ah, muy bien. Eso me lo puedo hacer Se yo lo aquí. toma uno en la noche, otro en la mañana, y si todavía no se destapa, se toma otro en la noche y a ver cómo va. Zanahoria, rábano y qué más? Y cebolla, Y media cebolla. cebolla. Ok, maestro. Abusado porque es un taladro. ¿El grado es un premio o un castigo? Ni uno ni otro, depende cómo lo vea. Es pregunta de Miguel, Josh. ¿Es pregunta de quién? De Miguel. Ni una ni la otra, todo depende de cómo lo vea. El grado es un reconocimiento a algo ya realizado. Ahora, hay en el pasado, en la línea lunar, les daban el grado para que lo realicen. O sea, hay una diferencia. Y con el hermano mayor, el grado se daba como reconocimiento a lo ya logrado. O sea, a un nivel logrado dentro de la escala. Y si lo tienen, pues ahora, la iniciación acelera la evolución. O sea, cuando tienen más capacidad de ver, de percibir, de recibir, pues se abren puertas en las que se les manifiestan ciertas situaciones que tienen que
adecuadas a su nivel para que las puedan resolver. Pero si se la pasan quejándose o queriendo encontrar las soluciones nada más teóricas, en lugar de cambiar de su actitud, pues no encuentran soluciones y entonces le van dando vueltas. Así que en lugar de tomarlo como castigo, lo que tienen que hacer es meditar sobre la enseñanza, las enseñanzas que van recibiendo. La enseñanza no son decálogos, no son dogmas, son motivo para estudio, para penetrar en el misterio de ellas. Tenía yo aquí anotado nada más así como un pequeño ejemplo. A ver, el propósito de la vida es ser feliz, pero la felicidad no es el gusto, no es el placer. O sea, la felicidad es un estado de armonía y paz interior. Pero completo, muy pleno, da seguridad en sí mismo, da autoestima. En fin, ahora, fíjense bien en esta pregunta, ¿qué es lo que realmente estamos buscando? ¿Qué es lo que realmente queremos hacer? Son dos preguntas. Entonces, vamos a decir, quiero dinero. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quieren dinero? La verdadera pregunta para estudiar debería de ser, ¿en realidad lo que busca es dinero o busca independencia? O sea, se quiere mover con libertad, pero ¿libertad para hacer qué? O sea, está buscando energía. Cuando dice quiero dinero, quiero energía. ¿Para qué? Cuando está preparado, aparece lo que necesita. Si no está preparado, no se le abren las puertas. Son puertas mágicas. Esta es otra pregunta que no es pornográfica. Por ejemplo, el cuerpo quiere sexo, pero el alma, ¿qué es lo que quiere? El alma quiere conectarse con otra alma. Pero siempre en toda actitud, en toda actividad, hay doble filo. La serpiente del caduceo son dos serpientes y se mueven en una espada que tiene doble filo. Entonces, ¿qué es lo que busca? La conexión con el alma a través de la conexión física o la conexión con el alma también a través del verbo. El verbo en cierta forma es como un esperma. Entonces ya no estamos metiendo en palabras mayores. ¿Me entienden? ¿Ha generado esto alguna pregunta, George? Y si no, aquí lo dejamos por el momento y se los dejo en estado de meditación, de estudio. Traten de comprender cuál es la realidad de ese problema. Si el problema está en ustedes o el problema, si está bajo su control, entonces si está bajo su control, pueden dar la solución. Si no está bajo su control, no pueden dar la solución. A veces cuando hay polémicas, cuando hay discusiones, es mejor pues dejar de callarse. Si hay oportunidad de diálogo para hablar, entonces esa confrontación no es para pelearse, sino es para crear un espacio común en donde puedan poner sus cartas y poder hablar para ver si pueden resolver o no las diferencias. ¿Entienden? ¿O es una teoría que necesita más explicación? Todo necesita más explicación. A través de la experiencia se aprende y se va encontrando las respuestas adecuadas. Un abrazo a todos. Me da siempre mucho gusto verlos que cuando menos están inquietos, cuando menos se acercan. Y lo bueno es que es cada mes, así no se llenan de
de tanta información nada más. Fíjense bien que no me concentro en un solo tema, porque hay que tratar de todos, pero en una forma más de buscar más su aplicación en la práctica. Al que quiere estudiar algo muy específico, problemas muy específicos, se los pueden tratar. Y generalmente saben las respuestas si tienen la pregunta bien definida. Bueno, entonces, gracias a los organizadores en Perú y en Ecuador, George, Ivonne. A usted, maestro. Un abrazo, Maestro. un abrazo a todos. Paz, maestro. Pash.